del vicepresidente Nixon en Lima y Caracas las que cambiaron el balance de poder en la administración Eisenhower. En efecto, a partir de la gira de Nixon por Latinoamérica y en especial de lo ocurrido en Caracas, la política exterior norteamericana empezó a virar en tres direcciones: aumento de la ayuda económica de la región, apoyo creciente a las fuerzas y líderes democráticos, abandono del apoyo a las dictaduras tradicionales. Ello empezó a ocurrir incluso durante la administración Eisenhower, mostrando así el efecto del viaje de Nixon. Es cierto que durante esos años finales de Eisenhower, estos cambios estuvieron llenos de marchas y contramarchas, y de sospechas y cautelas, incluso por parte del mismo vicepresidente Nixon. No se cambia una política internacional de una década así como así. Luego del triunfo de la revolución en Cuba y de la llegada de Kennedy a la presidencia de los Estados Unidos, esas nuevas direcciones se adoptaron con más intensidad y claridad. Para la década del 70, muchas de estas orientaciones cambiaron de nuevo, y con Nixon de presidente, pero esa es otra historia. No pretendemos exagerar. En el cambio de la política norteamericana actuaron muchos factores. El viaje de Nixon quizá fue sobre todo un catalizador. Pero el punto a resaltar es cómo las pedradas, los escupitajos y los huevos podridos que en Caracas le lanzaron al vicepresidente furibundos estudiantes contribuyeron para modificar las políticas norteamericanas en formas que, por un lado, favorecieron gobiernos democráticos y políticas reformistas, y por otro, le permitieron a esa potencia prolongar su determinante influencia en esos mismos países, influencia que aquellos jóvenes enardecidos creían estar destruyendo con sus acciones. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura promueve el conocimiento de la historia y fomenta entre los jóvenes su estudio e investigación a través de iniciativas propias y en alianza con la Academia Nacional de la Historia y con otras instituciones. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presentó los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presentó Historia Portátil, guión Diego Bautista Urbaneja, locución Linsabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este martes 27 de febrero del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada, abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy, este 27 de febrero, cuando se cumplen 29 años del Caracazo. El presidente Nicolás Maduro inscribió su candidatura a las elecciones del 22 de abril sin la participación de la alianza de partidos de la oposición, la Mesa de la Unidad Democrática. En un comunicado, la alternativa exigió condiciones no negociables al gobierno nacional, que incluyen un nuevo Consejo Nacional Electoral, una fecha prudente para que se garantice la transparencia del proceso y la conformación de una misión de observación internacional. La Asamblea Nacional aprobó además un acuerdo por unanimidad sobre el proceso de elección presidencial programado para el 22 de abril de 2018, considerando un proceso sin garantías de respeto a la voluntad popular. Como es natural, lo comentaremos durante la tarde de hoy. Y la comunidad internacional, bueno, parece que se prepara para actuar. Estados Unidos pondera aplicar sanciones petroleras a Venezuela
antes de los comicios de abril. Esto según la agencia de noticias Bloomberg. Bueno, las restricciones estarían dirigidas al sector de energía para presionar a Maduro. El secretario de Estado Rex Tillerson todavía estaría estudiando posibles consecuencias de estas nuevas sanciones. La agencia Reuters además informó de una inusual oferta de cargamentos de crudo lanzada por Petróleos de Venezuela en el mercado abierto de crudo pesado en euros, cuya entrega se realizaría en el mes de marzo. Un dato. Luego de escuchar a organizaciones no gubernamentales especializadas en el sector alimentos y medicinas y las excusas del Estado venezolano, el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Venezuela, Francisco Eguiguren, exigió a Nicolás Maduro aceptar la ayuda humanitaria. Por cierto, un grupo de venezolanos protestó durante la audiencia de la Comisión Interamericana con carteles alusivos a la desnutrición infantil, la reaparición de enfermedades erradicadas como la malaria y el éxodo masivo de ciudadanos. A las 5:30 hablaremos ampliamente de este tema. Esto es Conexión 750. ¿Comenzamos? ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestra primera invitada, Paulina Gamos, abogada, fue parlamentaria, de hecho, me corregirá si me equivoco, fue presidenta de la Comisión de Política Interior del Congreso Nacional justo en el año 1989. Un millón de gracias, como siempre, por atendernos. Muy buenas tardes. Muchas gracias, María Alejandra. Buenas tardes. Gracias a ti, bueno, y un saludo a todos tus radioescuchas. Pues mucho interés de conversar con nuestra invitada acerca de varios temas. Yo le pedí una primera valoración acerca de este nuevo aniversario del Caracazo en Venezuela, que además el presidente Nicolás Maduro ha utilizado para inscribir su candidatura en estas elecciones del 22 de abril. En una entrevista usted aseguraba que el 27 de febrero en el 89 se rompió la ilusión democrática de Venezuela, ¿correcto? Sí, lo he dicho siempre, pero creo que me he citado a mí misma, lo que es muy elegante, pero en verdad eso fue lo que yo sentí. El 27 y 28 de febrero yo sentí que se había roto la ilusión democrática. Y es más, el golpe del 4 de febrero del 92 de Hugo Chávez y compañía nunca hubiese ocurrido si no hubiera habido ese quiebre del Caracazo, del llamado Caracazo 27 y 28 de febrero del 89. Y eso, es decir, lo que ocurrió después, cómo de una popularidad que lo llevó a la presidencia con más del 50% de los votos, la de Carlos Andrés Pérez, y el descenso vertiginoso de esa popularidad después de esos sucesos trágicos de esos 2 días de febrero del 89, marcaron pues se destaparon una serie de monstruos aparentemente ocultos, entre ellos los notables, todas esas campañas de descrédito contra el presidente, las acusaciones contra el paquete o programa económico, todo ello y toda esa impopularidad que empezó a sufrirla después de esos 2 días de febrero, fueron los que dieron lugar, o fue lo que dio lugar a que Hugo Chávez se animara después de 10 años conspirando a dar el fracasado golpe del 4 de febrero del 92. Bueno, fracasado golpe militar, pero luego llegó a la presidencia de la República gracias a la destitución de Carlos Andrés Pérez por un golpe civil. Ahora, yo le pregunto a Paulina Gamos a propósito de las investigaciones que adelantó el Congreso Nacional en su momento. ¿Qué puede comentarnos? Siempre cuando conversamos recuerdo que usted advertía en el libro, permítame contarles, que presumía que lo ocurrido el 27 de febrero no fue tan espontáneo, aunque nunca pudo probarlo, ¿correcto? Sí, nunca pude probar que yo tenía la presunción de que eso no había sido espontáneo. Es decir, comenzó quizás como un movimiento. Yo pienso que hubo fuerzas políticas que estuvieron detrás del inicio de las protestas y que quizás no midieron las dimensiones que esta iba a alcanzar. Pero por otro lado hubo otro grupo que quizás no estuvo en el inicio de la protesta, pero que se aprovechó de ella y que participó en los saqueos, que fue el grupo de los que hoy gobiernan, pues los chavistas, que además han hecho de esos 2 días una gesta heroica. Han dicho que eso fue como el renacer de la esperanza del pueblo venezolano. El señor Diosdado Cabello acaba de decir en una entrevista que en esa época, esos 2 días, lo que ocurrió era que los estantes de los supermercados estaban llenos, pero las personas, el pueblo no tenía acceso a los alimentos. Bueno, ahora es peor, porque ahora los estantes están vacíos
y el pueblo menos tiene acceso ni a los alimentos ni a nada. Las pocas cosas que se consiguen son unos precios tan exorbitantes que nadie, ni siquiera, es decir, la pensión de una persona pensionada, su pensión no le alcanza para comprar un cartón de huevos. Ese es el resultado de la famosa, fabulosa y extraordinaria revolución chavista, revolución de los pobres. Ahora, justamente sobre este tema me gustaría conocer su opinión, porque en el marco de la audiencia, o una de las audiencias celebradas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional recordaba lo que pasó en nuestro país en el 89 y decía que en Venezuela la gente reclama sus derechos hoy y el Estado responde con violencia, como pasó en aquel momento. Yo quisiera su comentario, si en su opinión hay punto de comparación o no, tomando en cuenta las violaciones a derechos humanos que nos ha tocado ver, presenciar en nuestro país en estos últimos 20 años. ¿La escuchamos? Bueno, en el 89, o sea, los 2 días de febrero del 89, que se llaman el Caracazo, por supuesto, hubo 347 muertes registradas, ni una más ni una menos. Y eso, bueno, eso lo firmó toda esa, inclusive la Causa R y el MAS, que eran partidos de oposición, el MEP, todos esos partidos que tuvieron o figuraron en la Comisión de Política Interior, firmaron el informe que yo presenté, en el cual se establecía que ese había sido el número de personas fallecidas. Ahora, no se puede comparar, es decir, un hecho que ocurrió, que se limitó a esos 2 días trágicos y donde el ejército fue sacado a la calle sin que, fue un error, pues fue que era un error haber sacado el ejército, porque el ejército no está preparado para reprimir ese tipo de manifestaciones populares. Entonces comenzó a disparar y a matar gente. No se puede comparar con lo que ha sido la violencia sistemática de 19 años de chavismo, de chavomadurismo, pues. Una violencia sistemática, es decir, violencia en la calle, porque aquí hay impunidad total, y además violencia oficialista, violencia ejercida por el Estado. Entonces, no puede decir, por supuesto que en aquellos momentos se violaron los derechos humanos, eso nadie lo pone en duda, pero esto ha sido una violación sistemática de derechos humanos sostenida a lo largo de 19 años. Ahora, tengo que preguntarle a propósito de lo ocurrido el día de hoy. El presidente Nicolás Maduro, eligió esta fecha para inscribir su candidatura de cara a las elecciones del 22 de abril, donde no va a participar la gran mayoría de partidos de la oposición, salvo algunos dirigentes. Y quisiera su opinión porque, entre otras cosas, hace algunos días usted publicaba una carta amable para Nicolás Maduro, donde hacía referencia justo a este tema y, le pedía retirarse, palabras más, palabras menos. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, yo no le pedí en realidad retirarse, yo creo que hice una carta un poco en un tono humorístico, porque, vamos a llamarla más bien irónica. Es decir, una carta en un tono humorístico que todo el mundo insulta al presidente Maduro. Yo nunca he ejercido, es decir, en todos mis años de ejercicio político nunca utilicé el insulto como método de lucha política, es decir, y por eso quise hacer una carta distinta. Aquí la gente dice que es bruto, que es ignorante, que es un bárbaro, que es corrupto. Es decir, todas esas cosas son verdad, pero hay maneras de decirlas. Y yo lo que traté de decirle fue eso. Y así como un poco en burla, le dije por qué los que le decían Maduro, vete ya, era un poco desconsiderado, porque había que esperar que él embalara su ropa, que no es fácil de embalar, pues no puede conseguir ropa en ninguna parte hecha, o sea, ropa confeccionada, embalar sus sombreros, sus muebles, que en vez de vete ya le dijéramos simplemente vete, que ese fuera un grito multitudinario y unánime. Eso es todo, pero yo es decir, ni siquiera, no creo que haya leído la carta, es decir, no creo que tenga tiempo para esas cosas, y además no sé si la entendió. Bueno, de hecho, usted decía, realmente hay que ser desconsiderado para pedirle eso a un presidente como él. Ahora, yo le pregunto, apelando a su experiencia como dirigente política, las comparaciones acerca de lo ocurrido antes de que llegara esta administración, incluso en el 89, y lo que está pasando con Venezuela el día de hoy, incluso lo que está ocurriendo con los partidos de la Unidad Democrática. ¿La escuchamos? Bueno, mira, lo que sucede es que lamentablemente todo lo que, si hay una cosa que Chávez logró, pero él lo que hizo fue rematar, fue la destrucción de los partidos políticos. Los partidos políticos no son inocentes, se autodestruyeron en muchos aspectos. Creo que las candidaturas presidenciales, tanto de Acción Democrática como de Copella en el año 98, fueron trágicas, fueron terribles, y marcaron quizás el descenso drástico de la popularidad de esos partidos y de la importancia de esos partidos. A eso contribuyó también muchísimo la antipolítica, que no ha desaparecido para nada del ambiente nacional. Un poco esas campañas agresivas de odio contra la MUD, contra los dirigentes de la MUD, son parte de esa antipolítica que heredamos desde la época, que dio lugar en gran parte a la llegada de Chávez al poder.
Y bueno, mira, Chávez le dio pues como se dice, el tiro de gracia a los partidos políticos, y volver a pensar que Acción Democrática va a volver a ser lo que fue antes de los años, hace 30 años, es muy difícil, es casi imposible. Copey prácticamente ha desaparecido, el MAS casi ha desaparecido, el más decente, porque el otro MAS que va a participar en las elecciones, etcétera, ni lo menciono. Es decir, aquí ha habido como una especie de como si hubiera de tierra arrasada en lo que significa en materia política. Y pensar que se puede hacer política sin partidos políticos es imposible. O sea, ¿cómo restablecerlos? Fíjate, por ejemplo, Primero Justicia, que es un partido importante, tan es importante que el gobierno no le permitió, ¿cómo se llama esto? No le permitió revalidar su firma y revalidar su existencia en estas elecciones. O sea, lo anuló de una manera absolutamente arbitraria y fraudulenta y criminal. Entonces, yo por lo menos soy una defensora. Yo creo que la MUD ha cometido errores, por supuesto que los ha cometido, los dirigentes cometen errores, pero soy una defensora de la MUD porque yo creo que ha sido la única posibilidad hasta ahora de conseguir una cierta unidad de criterios y una unidad pues que ante este gobierno. Sin unidad, sin nosotros realmente unirnos, jamás en la vida vamos a lograr salir de esta dictadura. Finalmente le preguntaría acerca de la participación de dirigentes políticos como Henry Falcón, la interpretación de algunos medios de comunicación internacionales que se preguntan a esta hora, es un chavista contra un chavista en Venezuela, y tomo titular de la Deutsche Welle alemana, por ejemplo. Ellos aseguran que un chavista rebelde formalizó su candidatura aparentemente dispuesto a evitar la reelección de Nicolás Maduro, y se postuló con un nuevo apoyo al Partido Comunista de Venezuela. ¿Cuál es su interpretación en torno a este tema y el escenario que tenemos por delante de cara a esta elección? Yo no creo ni en chavistas rebeldes, ni siquiera creo. Yo creo, si es que verdad Henry Falcón insiste en postularse, para mí sería la reedición de Arias Cárdenas. Es decir, no creo que haya ningún chavista rebelde. Es decir, chavista es chavista. Y yo lo que creo es que todas estas figuras que han aparecido como posibles aspirantes, lo que tratan es de legitimar la postulación de Nicolás Maduro y la elección de Nicolás Maduro. Él necesita tener contendores, necesita que su elección no sea él solo contra el mundo, o sea, el único candidato a Nicolás Maduro. Sí, hay muchísima presión internacional como para él arriesgarse a aparecer como un monarca absoluto que va a coronarse de nuevo. Entonces necesita que haya contendores, aunque sea contendores de fantasía o de leyes absolutamente falsos, como este señor ex chavista o como el pastor, y como inclusive como Henry Falcón, si es que por fin al final decide postularse. Gracias, Paulina Gamos, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Estuvo al frente de la Comisión de Política Interior del Congreso Nacional, fue dirigente de Acción Democrática, es abogada, expresando opinión acerca de lo que ocurrió en nuestro país hace 29 años durante los sucesos del Caracazo. Además, su opinión en torno a este panorama político de cara a la elección del 22 de abril presidenciales en nuestro país. Hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Buscas un hotel que se distinga por su tranquilidad, excelentes instalaciones y servicios, que a la vez brinde una óptima atención a sus huéspedes. Entonces hospédate en el hotel Muévete por Vargas. Disfruta su calidad. Visitarlo es comprobarlo.
Hotel Muévete por Vargas tiene excelentes habitaciones de lujo y confort con modernas dependencias sanitarias, TV por cable, internet gratuito, wifi, aire acondicionado, servicio telefónico y traslado aeropuerto, hotel, aeropuerto incluido. Hotel Muévete por Vargas en Catiamar, Avenida El Ejército, Urbanización El Balneario, calle 13 entre calle 5, Estado Vargas. Teléfono 0212-351-0303. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Compartimos informaciones que están en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. El presidente Santos, una vez más, se refiere a nuestro país, además en compañía de su par peruano, Pedro Pablo Kuczynski. Es inaceptable que no permitan ayuda humanitaria en Venezuela. El mandatario colombiano aseveró que Perú y su gobierno insistirán para que el gobierno de Maduro retome la democracia. Información que destaca el Diario Nacional. Hoy hubo reunión de ambos mandatarios en la ciudad de Cartagena. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó a Maduro a aceptar la ayuda humanitaria. De hecho, exigió al primer mandatario venezolano que acepte esta ayuda. A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de este tema. Francisco Eguiguren, relator de la Comisión para Venezuela, aseguró que el gobierno no tiene la capacidad para atender la crisis que vive el país. Además, fue la respuesta ante la posición asumida por el vocero del Estado venezolano, que argumentó que la actual situación es producto de las sanciones financieras que afectan a nuestro país, que apenas empezaron a funcionar a finales del año pasado, una crisis que llevamos años denunciando en Venezuela. Bueno, esto provocó la reacción del comisionado, exigiendo entonces al gobierno aceptar la ayuda para hacerle frente si están sobrepasados. La ONU analiza petición de Venezuela para observar elecciones. Esa información, insistimos, que destaca el Diario Nacional de Inversión Electrónica. La presencia del organismo internacional requiere que la aprobación del Consejo de Seguridad o la Asamblea General se dé. La Mesa de la Unidad, ya lo comentamos, exigió condiciones no negociables al presidente Nicolás Maduro. Y aunque la organización 20 Venezuela no forma parte ya activa de la Mesa de la Unidad Democrática, bueno, coincide en este tema de rechazar los comicios convocados para el 22 de abril en las actuales condiciones. Nos acompaña vía telefónica Henry Alviares. Él es coordinador nacional de esta organización. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, María Alejandra. Bueno, gracias a ti por permitirnos transmitir el mensaje de 20 de Venezuela y, por supuesto, de Solidar María Corina Machado. Pues mucho interés de conocer los detalles acerca de esta gira que está realizando usted y, por otra parte, su reacción a propósito de la inscripción oficial de la candidatura del presidente Nicolás Maduro, que, bueno, pretende la reelección en los comicios del 22 de abril. ¿Lo escuchamos? Sí, fíjate, nosotros efectivamente hemos venido haciendo una gira por 17 estados del país en los últimos 25 días, que entre otras cosas tiene como objetivo llevar el pulso social. Nos encontramos, María Alejandra, pues un problema absoluto, no excluyente. Todas las ciudades del país prácticamente se encuentran sumergidas en una profunda desesperanza,
una profunda tristeza, el tema no solo económico, ¿no? Estamos viendo los problemas brotar en todas las poblaciones y bueno, claramente eso precisamente nos obliga pues a tomar y acatar el mandato del 16 de julio, que es otro de los objetivos, ratificar lo que ha sido nuestro planteamiento en función de ese llamado que hizo más de 7 millones de venezolanos, donde entendieron la necesidad de reivindicar y en todo caso de rescatar el orden constitucional que nos ha traído a lamentablemente a esta situación pues de emergencia humanitaria, como bien lo declaran, como el mundo lo está diciendo, ¿no? Y a la par de esto, pues en contraste a esta crisis en la cual estamos sumergidos todos los venezolanos, pues vemos a un régimen que sigue avanzando en sus pretensiones de crear el espejismo, la ficción de un proceso electoral para tratar de legitimarse cuando prácticamente la mayoría de la población se encuentra, María Alejandra, en franca rebeldía, se encuentra resistiendo y por supuesto deseando un cambio que es necesario, que es urgente, como dice María Corina, ¿no? La ética en la urgencia, ¿no? Es menester agarrar y empezar nosotros a recomponer este país y solo pues, se puede hacer una vez que este régimen salga del poder. A ellos no les importa la hambruna, a ellos no les importa el problema de salud, a ellos no les importa cómo muchos venezolanos, más de 4 millones según estadísticas, se llevan en una maleta la esperanza, el sueño, dejando atrás sus afectos y llevando el grito de paz y de libertad hacia otra frontera. Un país que lo tiene todo. Dos inquietudes, y perdón que le interrumpa para nuestro invitado. En una declaración decía que ustedes sabían cómo se puede lograr pasar a la transición y darle a la gente lo que quiere, que es paz y tranquilidad. Yo le preguntaría cómo. Y por otra parte, saber si existe la posibilidad de que ustedes se sumen a esta iniciativa de Frente Amplio que está planteando un sector de la Alternativa Democrática. ¿Lo escuchamos? Te repito, aquí se ha venido planteando desde hace un buen tiempo, y 20 Venezuela en eso ha sido coherente de plantear que estamos bajo un estado dictatorial. En el 2016 lo dijimos en unas 7 tesis que les presentamos al país, y parte del planteamiento precisamente era lo que nosotros hemos planteado, ¿no? La construcción de una unidad superior que nos pueda llevar a la contención del régimen y hacer lo que se hizo desde abril hasta julio, ¿no? Una expresión ciudadana en rechazo al golpe de Estado que hubo en abril, cuando recordemos prácticamente fue desconocido el único poder legítimo que fue la Asamblea Nacional y que provocó precisamente que el mundo volteara hacia acá. Esa manifestación ciudadana precisamente nos llevó a logros importantes, y el logro importante es que ya el mundo sabe que estamos en un proceso de dictadura y que necesitamos el rescate institucional. Esa es la ruta, la del 16 de julio, la que planteó buena parte del país. Lamentablemente, algunos de manera interesada podría ser, u otros por una visión equivocada, nos metieron en una ruta ficticia electoral que es la que el régimen ha querido, ¿no? En una ruta electoral que nos llevaron a unos procesos que prácticamente la gente no compró. María Alejandra, la esencia de la democracia es la participación y por supuesto el voto con la posibilidad de elegir, y en lo que hubo en octubre y en diciembre pues prácticamente fue la ausencia del electorado por la desconfianza que genera un sistema que no da ningún tipo de garantía, y lo hemos venido planteando. Un régimen como esto no se quita por medio de elecciones. Entonces, ¿qué nos queda? Pues por supuesto la fuerza interna, que es precisamente lo que estamos viendo nosotros, la construcción de una gran masa, de una gran matriz, de una gran plataforma que nosotros también lo hemos venido convocando, lo que llamamos hoy Venezuela. Es la conjunción, por encima incluso de los partidos políticos, María Alejandra, porque esto no es un tema solo de partidos políticos, es un tema de ejercicio de liderazgo, pero fundamentalmente de conjunción ciudadana, ¿no? Donde todos pues hagan frente ante la pretensión de una minoría que quiere eternizarse en el poder, y eso es parte del planteamiento que hemos venido haciendo. Y me da la impresión por su respuesta que no están dispuestos de momento a formar parte del Frente Amplio que plantea la Mesa de la Unidad. No, pero fíjate, lo que no podemos hacer
hacer es seguir maquillando una cosa por otra. Si los objetivos están claros, primero un desconocimiento a la constituyente, segundo restablecer un proceso electoral con garantía suficiente para que el ciudadano tenga la posibilidad no solo de votar, de elegir, que entre otras cosas nosotros rescatemos la institucionalidad patria, que rescatemos el Estado de Derecho acorde a lo que dice la Constitución y no en función a un poder írrito que se ha llamado supraconstitucional y que pretenden prácticamente imponernos como es precisamente la írrita constituyente. Si esas son las condiciones, perfecto. Lo que pasa es que vamos a estar claros, dentro de ese planteamiento también ha habido posiciones incoherentes y bueno, fíjense, tan incoherentes hay que hoy sus opositores están inscribiéndose en este proceso electoral, incluso algunos que forman parte, y debo de alguna manera deslindar a las bases de los partidos políticos de algunos dirigentes que lo manejan, aunque en todo caso la parte cupular. O sea, si realmente hay una intención clara, construyamos una unidad, pero no una unidad en función de 4 o 3 partidos políticos, una unidad donde estemos todos los sectores de la vida nacional representados para hacerle frente y hacer causa común frente al régimen. Eso es lo que no ha habido hasta ahorita. Hasta ahorita lo que ha habido es una plataforma electoral que nos llevaron a estos fracasos y a estos tropiezos. Esa plataforma electoral que desconoció el mandato pasado 15 días después que participaron más de 7 millones de venezolanos, incluyendo empleados públicos que hoy están despedidos y algunos incluso enjuiciados. Estamos dispuestos a construir la unidad superior, como te repito, en función de objetivos claros, y el único objetivo que hoy congrega a todos los venezolanos, María Alejandra, es la salida de este régimen de manera inmediata. Aquí no hay manera... Aquí tiene que haber un proceso absoluto de desconocimiento y precisamente de contención. Eso hasta ahora no lo ha habido. Y lo que estamos llamando es a toda la voluntad es precisamente para hacer lo propio para nosotros acercarnos a las bases democráticas que nos permitan alcanzar la libertad. Gracias a Henry Alviares por atendernos, acompañarnos, coordinador nacional de Organización 20 Venezuela, expresando opinión acerca de este proceso electoral, las presidenciales convocadas en nuestro país de manera adelantada, sin garantías, sin el reconocimiento de la comunidad internacional para el próximo 22 de abril de 2018. Hacemos una pausa y ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. La especialidad del restaurante Montana Grill es la carne en todas sus presentaciones y cortes, pero también encontrarás sopas, aves, pescado y más. Todo fresco, preparado al momento y sabroso. Restaurante Montana Grill frente a la Plaza Candelaria, esquina Candilito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado.
Continuamos, amigos, en Conexión 750, lo dicho, luego de escuchar a organizaciones no gubernamentales especializadas en el sector alimentos y de salud y las excusas del Estado venezolano. El relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Venezuela, Francisco Eguiguren, exigió a Nicolás Maduro aceptar la ayuda humanitaria. De hecho, nos tocó ver, seguir, escuchar la presentación de varias de estas organizaciones de la sociedad civil, advirtiendo que las respuestas del Estado para el acceso a la salud no son eficientes para una población en donde actualmente se presentan 4 epidemias graves: malaria, hepatitis, difteria y sarampión. La respuesta del representante de Venezuela se limitó a asegurar que, bueno, en nuestro país no necesitamos que nos regalen nada, lo que necesitamos es que cese la persecución financiera en contra de la actual administración. Para conversar acerca de estos temas, saludamos en la línea telefónica al exministro José Félix Oleta. Como siempre, gracias por atendernos. Él está al frente de la red Defendamos la Epidemiología Nacional. Muy buenas tardes. María Alejandra, muy buenas tardes y gracias por la oportunidad de conversar contigo. Si me permite, doctor, vamos a reponer un extracto muy corto de esta declaración de Francisco Eguiguren, que en un momento determinado, como relator de la Comisión Interamericana para Venezuela, exige al Estado aceptar la ayuda humanitaria. Lo escuchamos y yo quisiera su reacción. Para terminar, diré, haciendo eco de lo planteado también por mis colegas y la petición, la Comisión no solo exhorta, exige al Estado de Venezuela que acepte la ayuda humanitaria que se le ofrece, porque está claro que por las razones que fueran no puede atender, está incumpliendo su deber y su garantía de protección a los derechos fundamentales de su población. Y también quiero comentar algo. Esperamos que cesen las sanciones unilaterales que el Estado de Venezuela le ha puesto a esta comisión para poder visitar el país. No puede atender las necesidades de su población. Su comentario, doctor Oleta. Bueno, sin duda alguna, el señor Maduro ha escogido el peor camino y es negar la realidad. El peor camino porque es una decisión política carente de ética cuando niega el sufrimiento de las personas que vivimos en Venezuela. Hay no menos de 5 millones de personas que requieren atención médica o que requieren medicamentos esenciales, y de ellos hay 300.000 personas en donde esos medicamentos son fundamentales para poder vivir. El sufrimiento es extremo en muchos aspectos, no solamente en la parte propiamente de salud, sino en los aspectos que se refieren a la nutrición, a la calidad de la vida. Y es imposible pues tapar el sol con un dedo, y este reclamo tiene que ser un reclamo de ética política en primer lugar. Es un reclamo de la voz, de la conciencia de las personas que dirigen el Estado en este momento. La continuidad de esa actitud de negación lo que trae es un mayor daño a la población, es agravar la situación, y ya estamos viendo que muchas personas padecen enfermedades que no se pueden recuperar, se pierden esas oportunidades fundamentales y están falleciendo precisamente por causa de la ausencia de esos medicamentos esenciales. Es imperdonable y es un error político fundamental el no atender esta situación y pretender negarla. Seguir negando esta situación, pues simplemente lo que va a hacer es empeorar la situación de las personas más vulnerables, que son precisamente los más pobres, las personas más desasistidas y aquellos cuya vida es más dependiente de recursos fundamentales para la atención. Así que este es un tema que no se puede retrasar la decisión del Estado, tiene que haber una rectificación y tiene que hacerse a corto plazo, porque obviamente Venezuela
ha demostrado ser incapaz por sí misma, el gobierno ha sido incapaz por sí mismo de resolver el problema de tantas personas. Ahora, yo tengo que preguntarle su opinión como médico a propósito de la actitud efectivamente que ha asumido el Ejecutivo Nacional. La sociedad civil hoy en la Comisión Interamericana decía que existen graves y sistemáticas violaciones de derecho a la salud, privaciones de atención a la salud y severa escasez de medicinas que ponen en riesgo a miles de personas con enfermedades crónicas, y la respuesta del funcionario que representaba al Estado era decir, bueno, pidan que se levanten las sanciones contra Venezuela. Yo quisiera su comentario a propósito de este tema, porque francamente es complicado, doctor, y lo hemos conversado en otras oportunidades, que el Estado haga algo, que el gobierno tome medidas si no reconoce la profundidad del problema y sencillamente zanja el asunto con esto de las sanciones financieras. ¿Lo escuchamos? Bueno, los argumentos que utiliza el gobierno son simplemente evasivos. Es una huida de la realidad y de sus responsabilidades que son intransferibles. El Estado tiene una obligación fundamental con la población, pero también el concurso de todas las naciones, estas cosas que se refieren al derecho internacional humanitario, es un compromiso y es una obligación para proteger a la población. Y no pueden haber argumentos de que se le acabaron los recursos, de que no tiene, que no lo dejan. No, el tema es que tiene que actuar. La acción del gobierno no puede ser la falta de respuesta o de posponer esta situación que agrava el daño y el sufrimiento de la población. Tiene una obligación de actuar, no puede ser evadir las responsabilidades ni transferirle las responsabilidades a los demás. Si el gobierno no puede por sí mismo, con su capacidad, con sus recursos, con los fondos del Estado, resolver estas necesidades y proteger a la población, pues tiene que hacerlo con una obligación de orden internacional, con la cooperación, con la ayuda de terceros, y en este caso de las organizaciones especializadas de Naciones Unidas que se encargan de situaciones de emergencia, como es el caso de Venezuela. El gobierno no tiene otra salida, y si no lo hace, pues lo que va a procurar es un mayor daño a la población. Nos interesa escuchar la opinión de los oyentes. 482-9750 para su participación. Comentábamos al inicio de esta conversación, doctor Oleta, que los responsables de la sociedad civil en Venezuela, advertirían que las respuestas del Estado para el acceso a la salud no son eficientes para una población donde actualmente se presentan 4 epidemias graves: malaria, hepatitis, difteria y sarampión, enfermedades, por cierto, que habían sido erradicadas en nuestro país. Quisiera su comentario. Sin duda, el gobierno ha demostrado una incapacidad total para poder atender estos problemas, hasta el punto que tenemos retrocesos importantísimos. En el caso de malaria lo hemos llevado a más de 80 años de retroceso, de acuerdo con los indicadores que tenemos a mano. En el caso de la mortalidad materna, representa 60 años de retroceso. Son las cifras que teníamos de mortalidad materna en el año 1957. En el caso de la mortalidad infantil, sí, me parece que perdimos comunicación. Ya me confirmarán internamente. No escuchamos al doctor José Félix. Se cayó la llamada, efectivamente. Vamos a retomar esta conversación con el exministro José Félix Oleta. Él está al frente de la red Defendamos la Epidemiología Nacional, expresando opinión acerca de lo ocurrido hoy en la Comisión Interamericana. 482-9750 para su participación. El Estado venezolano insiste en negar lo evidente y más aún justificar la profundidad de la crisis con las sanciones financieras que Estados Unidos ha impuesto a varias transacciones en nuestro país, pero que no afectan la compra internacional de medicinas y alimentos. La reacción del comisionado responsable de nuestro país, de Venezuela, fue exigirle al Estado que acepte la ayuda humanitaria. Sí, bueno, está sobrepasado, como todo parece indicar, por esta situación. José Román nos llama desde Petare. En tanto restablecemos contacto con el doctor José Félix Oleta. Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Yo llamaba para opinar lo siguiente. Todas estas personas que están muriendo por falta de medicamentos para los trasplantes, para el corazón, para el cáncer, toda esa gente que está muriendo, van a todas al caso para el presidente Maduro como crimen de lesa humanidad, porque ya estamos en un campo de concentración prácticamente nazi, donde nos están matando a todos por hambre y por medicamentos. Gracias. Gracias. Bueno, de esto hemos conversado con algunos de nuestros invitados. Una vez que me confirmen la conexión con el doctor Oleta, le trasladaré la inquietud, pero efectivamente lo hemos dicho, según el Estatuto de Roma, suscrito y ratificado por nuestro país, esto de privar intencionalmente de alimentos y medicinas efectivamente es un delito de lesa humanidad, es complicado de probar, evidentemente es un tema que hay que documentar, pero esa es mi respuesta al señor Román. Santiago Ramírez nos llama desde el Cafetal. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, señor Santiago. Muchas gracias. Mi intervención es para elaborar sobre el punto correspondiente al secuestro al cual está sometida la sociedad venezolana, básicamente no solamente por medicina, que es el tema concreto que está considerándose ahora en esta conversación, sino también por alimentos, por todo tipo de necesidades que se nos quiere imponer, que sean provistas exclusivamente por un régimen, no se puede decir gobierno, por un régimen que oprime al pueblo de Venezuela y que en casos especiales y específicos simplemente ni los atiende ni... ¿Aló? Adelante, señor Santiago, está al aire, lo escuchamos. Ni los atiende ni los resuelve de ninguna manera. Entonces, ya que la Comisión Interamericana ha demostrado claramente cuál es la realidad, y así lo han demostrado muchos países que lo han visto claramente a través de sus embajadores, lo que habría que hacer para que estos secuestradores terminen de su operación es hacer lo propio con todos sus familiares que se encuentran en el exterior, que son identificables, y obligarlos a volver a Venezuela con todas las de la ley, para que les pase exactamente lo mismo que nos está pasando a todos. Con esa vía, como inicio, sería una buena manera de ir frenando tanto abuso, para que vivan realmente la realidad de lo que estamos viviendo todos los venezolanos. Gracias. Habría que empezar por reconocer la profundidad de la crisis, cosa que ellos niegan. Doctor Oleta, perdimos comunicación. Uno de los oyentes, bueno, creo que escuchó la última intervención ahora mismo, pero uno de los oyentes hacía referencia a un tema que hemos conversado con usted en otras oportunidades a propósito de las responsabilidades. Sí, lo que está ocurriendo en nuestro país califica o no como delito de lesa humanidad. Yo comentaba que el Estatuto de Roma establece que la imposición intencional de condiciones de vida, entre otras la privación de acceso a alimentos y medicinas, bueno, si se demuestra efectivamente que es intencional, esto podría significar una denuncia ante la Corte, pero que es difícil de probar, digamos, es necesario documentar estos casos. ¿Qué responde usted? ¿Lo escuchamos? Sí, sin duda, aquí hay aspectos que son de orden jurídico, pero también hay aspectos que son de orden político y de orden moral. Y a eso es a lo que me he referido fundamentalmente. Y es que no hay razón para negar la ayuda cuando usted no tiene capacidad de resolver el problema. No hay razón para posponer la ayuda porque usted está agravando el daño a la población. Y la negación de ayuda ya representa una falta absoluta de responsabilidad, una inacción que es lesiva para no solamente para bienes materiales, se trata de la vida, de la salud de las personas, no, pues que son aspectos que son fundamentales de orden ético y del llamado a la conciencia que le hacemos al Estado para que el Estado responda no solamente por un grupo, sino por la totalidad de los venezolanos. Somos todos los venezolanos que estamos en una situación de crisis, por supuesto. Hay un cogollito que siempre tiene de todo y no tiene carencia, pero no pueden someter a la población a una situación de sufrimiento indefinido
porque el daño y será un daño cada vez más grave. Esa situación es un reclamo que le hacen todas las autoridades internacionales, las autoridades de los organismos internacionales, y se los hace la Iglesia, se los hace el propio Papa Francisco el 8 de septiembre del año pasado, y el 8 de enero lo repitió. Hay una situación muy compleja en Venezuela que tiene que ser atendida. Así que si esas orientaciones, si esas exigencias no son atendidas, bueno, pasará el señor Maduro y sus compañeros van a pasar a la historia como unos criminales de guerra no declarada, pero es una guerra que está existiendo en Venezuela contra la población, y esto no tiene justificación alguna. Ahora, sin la aprobación del Estado, la colaboración del Estado venezolano, la comunidad internacional, en este tema tiene las manos atadas, ¿correcto, doctor? Es decir, sí, ¿no puede presionar para que acepten la ayuda humanitaria o sí? No, mire, los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud puede actuar, y de hecho viene actuando independientemente que el Estado reconozca o no la situación de emergencia y de crisis humanitaria. Eso representa una serie de preparativos que se vienen haciendo seguramente desde hace más de un año, aunque las organizaciones no lo digan. Ya tenemos evidencia en el caso de malaria, en donde la OMS reconoce a Venezuela dentro de 4 países que tienen entornos complejos para poder actuar. Y les aseguro que están actuando. No lo hacen de una manera abierta, pero sí generan cooperación para que haya apoyo financiero y también apoyo a través de medicamentos y de cooperación internacional para el control de estas enfermedades. Eso está previsto dentro de los organismos internacionales de ayuda, independientemente de que el gobierno lo reconozca o no reconozca en la situación de emergencia. Gracias, doctor José Félix Oleta, como siempre, por atendernos, acompañarnos al frente de la red Defendamos la Epidemiología Nacional. Fue exministro de Sanidad, expresando opinión acerca de lo ocurrido el día de hoy en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hubo audiencia a propósito de la crisis en materia de salud y de alimentos y la reacción del relator, del comisionado responsable de nuestro país, exigiendo al gobierno aceptar la ayuda humanitaria. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Las Mercedes, en Caracas, está el mejor restaurante especializado en carne de cerdo. Y es el inigualable restaurante Mi Cochinito Favorito, donde lo tienes en todas sus formas, sea asado o sea frito. Mi Cochinito Favorito te presenta un extenso menú para complacer y deleitar tu exigente paladar. En Las Mercedes, calle Nueva York, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, el cierre. Comparto información de interés y algunos mensajes que nos llegan a través de las redes sociales. Un grupo de ciudadanos independientes venezolano-estadounidenses exigió este martes sanciones más duras en contra de funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Venezolanos residentes de los Estados Unidos aseguraron que con más sanciones esperan que el gobierno reconozca que Venezuela necesita ayuda humanitaria. Acciones personales en contra de funcionarios corruptos, leo entre comillas, deben aumentar e incluir a familiares y terceros quienes viven como funcionarios en los Estados Unidos mientras el país se muere de hambre. Eso ocurrió hoy en los Estados Unidos. A través del Twitter, Quinto Beatle nos dice lo siguiente: usar las necesidades de las personas con enfermedades como ficha de cambio para obtener un fin es muy bajo. Más adelante escribe, las enfermedades y necesidades no tienen color político. Efectivamente lo hemos comentado con ustedes. Las enfermedades, bueno, la crisis en nuestro país no discrimina. Y nosotros con este comentario nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Estanes de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Milichar Calla, en la producción Selene Pérez, en la asistencia Luis Vargas, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM.